Bienvenidos a Diálogos Compañeros, un programa sobre educación y cultura de la agrupación Patria Compañera. Conducción general, Lucila Fauda y Alicia Villa. En la producción, Clara Rojas, Rosana Ubiaga y Armando Balbuena. Nuestras vías de comunicación: Facebook Patria Compañera, Instagram Patria Compa, Twitter Patria Compañera. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenida Alicia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Esperamos que muy bien. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo programa de Diálogos Compañeros, que hoy es un día bastante cargadito, como todos los jueves. Así que bueno, muy contentos de estar aquí nuevamente. Bueno, les contamos, como siempre, contamos con la retransmisión del programa por parte de los compañeros del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, así que también desde su Facebook y VAP pueden escuchar el programa. Y tenemos algún agradecimiento. Tenemos agradecimientos a todo el equipo de producción nuevamente, a Clara y a Roxana que también está operando, a Lucio por la artística, los flyers, los videitos que vamos a ver hoy. Así que muchísimas gracias por todas las manos y las colaboraciones que hacen para que este programa salga al aire. Y por ahí queremos contarles, que tiene que ver con parte de las actividades que desarrollamos dentro de Patria Compañera, que el día 25 de marzo, aunque probablemente con una posibilidad de extensión del plazo, cierran la inscripción para aquellas personas que quieren hacer el plan fines. Así que estemos atentos a la prolongación de esa fecha de inscripción, porque es una inscripción a nivel nacional que compromete a todas las jurisdicciones de nuestro país. En particular, para nosotros, para Patria Compañera, es el segundo año que estamos trabajando con grupos del Plan Fines, articulando con el CENS 453, y el año pasado comenzamos con un segundo año y estaríamos en condiciones de incorporar este año un tercero. Así que también desde aquí, desde el programa, aprovechamos para darle la bienvenida y el estímulo, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras que apuestan a seguir estudiando y a terminar su escuela secundaria. Y si alguien que nos está escuchando quiere hacernos alguna consulta, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, que seguramente le vamos a estar contestando rapidito. Bueno, Ali, y hoy vamos a tener un programa que es en donde vamos a seguir trabajando las cuestiones de discusión gremial en relación a lo educativo. Y porque vamos a entrevistar a Verónica Betancourt, que es la secretaria gremial de CONADU. Nos fuimos del sistema educativo primario, secundario, de educación superior a la universidad. Y nos va a estar acompañando un poco, nos va a estar contando un poco de cómo está mirando hoy la educación, todo este cambio a la virtualidad. Vamos a charlar con ella todo lo que tiene que ver con las paritarias docentes, así que va a ser bien interesante la entrevista y volvemos a nuestra modalidad en vivo. Así es, pero todo tiene su color, ¿no? La entrevista en vivo, la entrevista que hacemos grabada, y por supuesto hoy, 25 de marzo, vamos a dedicarle también un tiempo en nuestro programa a hablar de memoria, verdad y justicia, tomando como referencia la fecha que conmemoramos el año pasado, ayer, digamos, por los 45 años del golpe de Estado. Entonces, el día posterior vamos a recoger un poco en materia educativa las distintas cosas que se realizaron en torno a esta fecha tan importante para todos los argentinos. Sí, nos parece importante recordar todo esto teniendo en cuenta que el gobierno militar, cívico, militar y eclesiástico no solo desapareció a 30.000 personas, sino dejó marcado a fuego en la manera de construirnos como sociedad, el ejercicio del miedo, del individualismo, de la no participación. Entonces nos parece, y el impacto en las distintas políticas públicas, ¿no? Exactamente. Como este es un programa de educación y ustedes saben que siempre tratamos de vincular las cuestiones educativas con cuestiones políticas mucho más generales, porque reconocemos a la educación como un hecho político,
es importante que marquemos un poco cómo el gobierno militar ejerció un control muy estricto sobre el sistema educativo, porque el sistema educativo representó uno de los cuerpos más numerosos de la administración pública nacional y que ejerció una fuerte resistencia a la dictadura. Y la cartera de educación, todo lo que era el Ministerio de Educación, fue uno de los espacios más afectados, no solo por la desaparición de compañeros y compañeras, sino también por la alta rotación de ministros que tuvo el periodo, y que yo siempre recomiendo volver a algunas lecturas, como en este caso el libro que compilaron Cecilia Braslaski con Daniel Filmus, que se llamaba El Proyecto Educativo Autoritario, en el cual nos demuestra un poco cuál fue esa política educativa, que no fue una política desarticulada, como muchos dicen, no, sino intencionalmente organizada para destruir la base cultural de nuestro pueblo. Sí, de hecho, la dictadura implantó un control ideológico y social sobre el cuerpo educativo a través de su documento La subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, que trabajaba específicamente sobre la detección en el aula de niños que tenían como unos comportamientos distintos, obligando a los docentes y a los padres de los niños a ser cómplices del proceso. Así que es un documento que circula en internet y es muy interesante de mirar. Así es, y sobre todo de mirar en épocas en que 2x3 se insta a los padres a hacer denuncias sobre las cuestiones políticas dentro del sistema educativo, ¿verdad? Y una de las cosas que más afectó y empobreció de alguna manera el sistema educativo y que obturó formas de pensar, tiene que ver con las políticas de censura que hubo sobre determinados docentes, sobre determinados libros, canciones, incluso la quema de libros fue parte de lo que aconteció durante la dictadura. A mí nos gustaría contarles algunos libros que por ahí son muy queridos para todos nosotros, en distintas edades que los podemos haber leído y que sin embargo fueron víctimas de la censura, ¿no? Como La pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad de Freire, que eran los 2 libros de Freire que recirculaban por aquí, Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, El beso de la mujer araña de Manuel Puig, para nombrar un libro de niños, el libro de los chicos enamorados de Elsa Bornerman, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, El origen de la familia, la propiedad y el Estado de Federico Engels. O sea que lo que podemos ver es que no importa si el libro era una novela, si el libro era un libro de estudio pedagógico, si el libro era un libro de filosofía, como podemos ubicar el libro de Engels, sino que se trató de toda una operación de censura sobre las formas de pensar que provoca esa literatura. Sí, cuando nombrabas recién a los libros prohibidos de la dictadura, pensaba en hace poquito, el Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con algunas organizaciones sociales de acá de La Plata, particularmente Estación Sur, generaron un documental sobre los libros prohibidos, que la verdad es muy interesante porque como va contando esos distintos aspectos de cómo fueron esas prohibiciones y cómo repercutieron eso en algunos ámbitos sociales. Incluso hay un grupo de gente que se dedica a estudiar los libros prohibidos de la dictadura. Es muy interesante la recopilación de material que hacen eso. Y en ese sentido de poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la política social, con políticas públicas y políticas sociales que se dieron en los últimos años, la llegada a la recuperación de la democracia, los juicios del Nunca Más, la CONADEP y otras políticas que iniciaron y se fortalecieron y se transformaron durante el kirchnerismo, son importantes de recordar. En ese sentido, dejamos de hablar de Nunca Más y empezamos a hablar de que hubo una dictadura cívico-militar, eclesiástica, a partir de recuperar los juicios los juicios por la verdad, la memoria y la justicia, los juicios de lesa humanidad. También nos parece que es importante ahí destacar todo lo que se dio en materia educativa, empezando por el programa Jóvenes y Memoria, que nace un poco en la provincia de Buenos Aires y se extiende a todo el país. Los distintos el programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación y los distintos títulos que hizo el Infod en relación a esto, en donde se trabajó
la necesidad de recuperar contenidos que habían sido incorporados en los diseños curriculares. Entonces, la verdad que es como muy, muy interesante poder mirar lo que pasó en los últimos años en materia de políticas públicas. Claro. Y cómo una política pública se convierte en una política curricular, que además no solo fue una política curricular consignada desde los diseños, sino que, como vos bien decís, Lucila, con un fuerte impacto también en la formación de profesores y profesoras. Sí. De hecho, el Instituto Nacional de Formación Docente en el año 2010 creo que empezó, y fortaleciendo mucho más hacia el 2013, hizo varios seminarios destinados a docentes y destinados a alumnos que trabajaban específicamente los contenidos de educación y memoria, educación y derechos humanos, incluso se incorporó el contenido de Holocausto, que esos programas estaban vinculados de alguna manera también al programa de educación y memoria que tenía el Ministerio de Educación, a todos los materiales que se recuperaron desde el canal Encuentro. Exacto. En el año 2013-2014 se inició un postítulo de Educación y Derechos Humanos, un poco para dar cuenta de la necesidad que había de parte de los docentes y los docentes en formación de poder acceder a cómo trabajar estos contenidos en el aula, cosa que también se trabajó desde el programa Educación y Memoria. Así es que, nada, es como en materia de memoria se hizo muchísimo desde el ámbito educativo. Muchas cosas en diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia. Así que, digo, hay como muchas cosas interesantes para buscar y para mirar, y por sobre todo muchos materiales audiovisuales que nos permiten trabajar el tema de otra manera, ya no volviendo únicamente al relato, sino pensando la dictadura como un plan integral que venía a quedarse y afianzar un modelo de nación. Exactamente. Y por ahí, para terminar un poco esta editorial en que no queríamos dejar pasar este tema, también me gustaría cerrar reflexionando en la importancia de un plan de recuperación de los sitios de memoria. ¿Sí? Que aquí en la ciudad de La Plata, desde donde nosotros estamos transmitiendo, tenemos varios lugares de marcación de los sitios de memoria donde funcionaron centros clandestinos de detención, pero también otro programa muy interesante que es el de Baldosas por la Memoria, donde se va identificando el lugar en que algunos compañeros fueron caídos, secuestrados por la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y siguiendo un poco a tono con esta temática y también con nuestro programa, Roxana, si te parece, pasamos a la sección Actualidad. Actualidad. Bueno, nuestra primer noticia del día de la fecha tiene que ver con un suceso desagradable que ocurrió en la provincia de San Luis. El 16 de marzo, las paredes de la sede de la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis, integrante de la CONADU, amaneció con pintadas en sus paredes hechas por parte de grupos que no se identificaron y que escribieron en las paredes del sindicato mensajes amenazantes hacia los docentes, reivindicatorios de la ideología nazi y sobre todo mensajes discriminadores respecto de los colectivos LGBTQ. Por lo tanto, se realizaron, no solamente en San Luis, sino otras universidades nacionales y otras organizaciones, pronunciamientos de diversas dependencias del sistema universitario, de sectores políticos y la sociedad, resaltando una vez más y repudiando estos sucesos con el lema Nunca Más. Y en relación al lema Nunca Más, el día de ayer, 24 de marzo, 45 años del golpe de Estado, los organismos de derechos humanos lanzaron una campaña llamada Plantamos Memoria. Esa campaña consistió en que en las distintas organizaciones, instituciones, grupos de vecinos, se plante un árbol en conmemoración a las víctimas del terrorismo de Estado. Así que se plantaron 30.000 árboles y creo que a esta altura se han plantado muchos más, porque fue impresionante la cantidad de
escuelas, instituciones, organizaciones, vecinos que se han acercado a plantar su árbol para conmemorar y mantener viva la memoria. Y finalmente queremos actualizar algunas novedades sobre las distintas modalidades en el dictado de clases. Argentina se encuentra entre uno de los 60 países del mundo en el que sus escuelas se encuentran abiertas parcialmente. Se acuerdan que ya veníamos comentando desde el programa anterior que ha habido distintas modalidades de inicio de las clases. Argentina ha tomado esta modalidad de apertura parcial, dando clases de un modo que lo llamamos bimodal, mientras que hay en 76 países las clases se dictan totalmente en forma presencial y en otras 20 naciones los establecimientos educativos se encuentran cerrados y están trabajando solamente con la modalidad de educación a distancia. Estos datos que les aportamos provienen de un informe interactivo que fue elaborado por la UNESCO en estos primeros días de marzo, donde va demostrando de alguna manera cómo viene dándose el inicio de clases en los diferentes países. Y el documento destaca en este monitoreo que se realizó sobre 156 países que el 48,7% de las escuelas están abiertas con clases presenciales, el 38,5% de las escuelas están parcialmente abiertas con este nivel bimodal, como el que está llevando adelante nuestro país, y que el 12,8% de las escuelas están cerradas dando educación virtual. Lo que es importante aclarar es que esto es una radiografía que hace la UNESCO en un momento determinado del proceso educativo, que es a principios del mes de marzo. Esto no quiere decir bajo ningún aspecto que todos los ciclos educativos se estén dando bajo las modalidades que acabamos de mencionar, porque muchos países iniciaron las clases y tuvieron que pasar a un sistema bimodal, del sistema bimodal tuvieron que pasar a encerrarse y a que las clases fueran totalmente virtuales, porque bueno, también tiene que ver con la forma en que la pandemia del coronavirus todavía va recorriendo los distintos países del mundo y se van previendo las soluciones, siempre con la esperanza de la vacuna, respecto del desarrollo de la enfermedad. Bien, bueno, finalizamos la sección noticias. Me parece que esto de están preguntando ahí si está la entrevistada, está llegando nuestra entrevistada al piso. Al piso no, a la compu. A la compu. Ay, qué lindo cuando uno decía está llegando al piso, ¿no? Sí. Ahora que volvemos a todo al esquema virtual, la verdad que viene bien un poco esto de intentar mantener actividades con distanciamiento. Claro, perfecto. ¿No? Estamos con un pequeño temita técnico para que me está avisando nuestra entrevistada que está teniendo en este momento con el link que le tengo que mandar en este preciso instante, a ver si la puedo asistir mientras ella puede ingresar. Pero bueno, sí. No, dale. No, solamente quería retomar un poco esto, que si ustedes recuerdan, en el programa anterior tuvimos a Milena Lamonega como invitada, porque nos interesa seguir trabajando en la cuestión gremial, y esta cuestión que suma a las mujeres sindicalistas, ¿no? Que suma esta doble realidad de mujeres que ocupan un espacio sindical interesante, pero por otro lado han hecho una reflexión acerca de ese espacio que ocupan las mujeres en los espacios de militancia, ¿no? Entonces un poco vamos en el mismo sentido con la entrevista a Verónica. Sí. Ahí estamos viendo de si Vero pudo solucionar su problema técnico. Mientras les contamos que Verónica es licenciada y profesora en filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en docencia universitaria y docente investigadora de la universidad, fue secretaria general de ADUL, que es el gremio docente de la Universidad Nacional de La Plata, y secretaria adjunta de la CONADU.
Integró la conducción de la CTA regional, provincial y es de la Secretaría Adjunta de la CTA de la provincia de Buenos Aires, y actualmente coordina el Observatorio de Convenio Colectivo de Trabajo de la Docencia Universitaria de CONADU, y es secretaria gremial que representa en la Federación Nacional de Docentes Universitarios en todos los trámites gremiales ante las distintas autoridades del Estado nacional y provincial, tanto de universidades públicas como de universidades privadas, además de que es una de las integrantes que está discutiendo la paritaria nacional. Bien. Mientras esperamos que se conecte Verónica, una cuestión que nos parece interesante para conversar con ella tiene que ver con hacer un balance de la educación universitaria, tanto el año pasado como este año, que han tenido, como todos los otros sistemas, partes del sistema educativo, las dificultades de la pandemia. También ver un poco cuál es el estado de las paritarias docentes en este momento y poder conversar también sobre un tema que nos convocó el año pasado y que nos sigue convocando ahora, que tiene que ver con la ley, los proyectos de ley de educación superior. Bien, ¿seguimos con el inconveniente técnico? Seguimos con el inconveniente técnico. Yo estoy, como verán, haciendo la doble tarea de llamar por teléfono a la compañera para que podamos garantizar que ella pueda entrar. Si te parece, Andy, avanzamos con el varieté que tenemos preparado para hoy. Exacto. Así podemos avanzar con el programa. ¿Querés, Roxana? Bueno, un poco para cerrar lo que fue el recordatorio del 24 de marzo, queremos compartir un audiovisual que se hizo en el 2014 por la UNIPE para la serie de Educación en Democracia, donde entonces su secretaria general, Estela Maldonado, hace un análisis acerca de la educación en el pasado reciente, recordando a Arturo Arancibia, que fue asesinado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976. ¿Les parece si vemos el video de Estela Maldonado? Tendríamos que empezar por hacer así una breve reseña de lo que implicó la dictadura militar para la educación en términos no solamente de la represión a los docentes y a los estudiantes, que fue muy grande, más de 600 docentes desaparecidos, pero además una gran cantidad de presos, exiliados, cesanteados y excluidos de los listados. Durante el periodo que se inicia en 1983, hay una apertura importante en términos democráticos, hay una explosión de matrícula en las universidades y también en el sistema educativo en general. Esta es una época en la que nosotros nos vimos obligados a hacer muchos paros, porque realmente la situación salarial era grave, faltaban escuelas, las condiciones de trabajo eran malas y por supuesto nos comenzábamos a reorganizar como CETERA, ya que la represión que había habido, que había tenido algunos ejemplos muy, muy fuertes, como el asesinato de nuestro compañero secretario general Isauro Arancibia el mismo día del golpe del 24 de marzo del 76. La etapa del neoliberalismo, digamos, la etapa menemista, fue una etapa que también para nosotros fue de grandes procesos de lucha. Llevamos adelante una batalla ideológica muy importante para instalar en la conciencia de los docentes los peligros de la descentralización disfrazada de democratización, pero que en realidad apuntaba a la desentendimiento de los estados nacionales respecto del financiamiento educativo, ¿no? Queremos recordarles que Isauro Arancibia fue un maestro y dirigente sindical tucumano, uno de los fundadores de la CETERA, y en el momento que era secretario general adjunto del sindicato, ocurrió su desaparición y su muerte.
El documental Maestros del Viento relata su vida y la tragedia de su muerte. Roxana, si querés, podemos compartir un breve fragmento de ese documental. Número 1 de las juntas de comandantes generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes. Hoy, 24 de marzo, en el nuevo aniversario de la dictadura más terrible que tuvo la historia de nuestro país, que es una dictadura que abrió camino a la filosofía de la desigualdad impuesta en toda América Latina y en parte del mundo, pero sobre todo en nuestro país, es decir, un gobierno de la muerte para imponer la desigualdad como principio general de la vida en sociedad, que los ricos tengan todo y que el resto de la sociedad tenga escombros, harapos y hambre. Para esto fue la dictadura, y quien se opuso a esa dictadura desde el primer día y desde antes fue un maestro, Isauro Arancibia, asesinado con su hermano la misma noche del 24 de marzo de 1976. Con los cuales yo charlé y tomé documentación de cómo fue la entrada de las fuerzas comandadas en ese momento por Domingo Bussi para asesinar a un maestro. Bien, interesante el documental de Isauro, ¿no? Así es, muy, muy interesante. Y bueno, como decíamos recién, tiene que ver un poco con seguir profundizando en esta fecha desde un punto de vista que no sea el de la simple efeméride que uno va enunciando casi como lo hacían los antiguos manuales escolares, sino también como una invitación a la reflexión. Pero bueno, si les parece, llegó nuestra entrevistada y pasamos a placa entrevista, Roxana. Momento de entrevista en Diálogos Compañeros. Hola, Vero. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas noches. Buenas. Disculpa por la demora en el entrar. No, no te preocupes. Nosotros acá ya es como en casi, ¿qué serán? 4 o 5 meses de programa hemos aprendido a estirar, a volver, a ir y venir, cosas que no tienen que ver mucho con nuestro métier pedagógico, pero lo hacemos. ¿Qué va a hacer? Profesionales. Bueno, profesionales. Bueno, acá la única que de esto puede decir algo es la señora Fauda, que es periodista. Nosotras que venimos del palo de humanidades, podemos decir muy poco. Podemos decir de todo, Verónica, menos que sabemos de esto. Claro, un placer que estés con nosotras, un placer
que nos estés acompañando, porque bueno, como estábamos comentando recién, la idea de este año era comenzar un poco con la voz sindical, porque siempre parece que marzo es como un momento en que las voces sindicales toman como cierta importancia por la paritaria, el inicio de las clases. Pero bueno, estos 2 últimos años, tanto el 2020 como el 2021, tuvieron otras características con el inicio de clase, ¿no? Y por ahí queríamos pedirte, desde el punto de vista de la CONADU, ¿qué evaluación podemos hacer de la situación que se presentó el año pasado a través del ASPO, después de la DISPO, pero en qué situación se encontraron los docentes universitarios y las docentes universitarias? Bueno, muchas gracias primero y un gustazo estar acá. Y después, además, por supuesto, me parece que está bárbaro, no, por lo que significa, por supuesto, para nuestra federación, pero la perspectiva sindical siempre es una perspectiva como, o no siempre es una perspectiva que parece sumar a los análisis sesudos de las cuestiones, ¿verdad? Entonces, sí. En este punto sí quería resaltar la iniciativa, porque la verdad es que yo creo que nosotras como trabajadores y trabajadores tenemos organizados y organizadas tenemos algo para poner y de hecho para poner sobre la mesa y conversar, ¿no? El año pasado fue un año de una intensidad escandalosa, de encierro e intensidades, ¿no? Fue un año como de muy peculiar en muchísimos sentidos, incluso para llevar adelante la reflexión sobre la modificación total, lo que nosotros sindicalmente y gremialmente diríamos la radical transformación de las condiciones de trabajo, ¿no? Eso fue lo que sucedió. No es que en las universidades, lejos está eso de ser así, no es que no hubiera enseñanza virtual. Sí, claro que la había, pero y también es cierto que todas y todos veníamos viendo que era un capítulo, ¿no? un espacio que iba acrecentándose y cobrando densidad en nuestras universidades públicas. De hecho, yo recuerdo haber cerrado un encuentro con compañeros y compañeras a fin del 2019 diciendo que una de las tareas que teníamos que acometer para el 2020 era pensar el capítulo de nuestro convenio colectivo de trabajo para la enseñanza virtual. Claro. Era algo que nosotros veníamos registrando, que crecía, donde además crecía con precarización laboral. No es que, no tenía una forma regular de crecimiento, no era que estos compañeros y compañeras que se sumaban a la enseñanza virtual, no solo ya del posgrado, sino del grado, ¿no? Todo venía como con cierta complejidad. Y veníamos prestándole atención. Bueno, después del 20 de marzo y el ASPO, resulta que la virtualidad se transformó en la condición, como el grado cero de la enseñanza. Claro. ¿No? En la condición de trabajo. En la condición de trabajo, con todo lo que eso significó. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos fue una situación, por supuesto, de perplejidad. Además, con tiempos distintos. Las universidades tuvieron... esta es una apreciación personal, pero es difícil que el sistema universitario reaccione como un sistema. Y esto otra vez se notó, tardó un montón, hubo un montón de desacoples, ¿no? ¿Qué pasaba con las materias prácticas? Si había que sí, que no, que... Todo esto fue una muestra de la dificultad de tener o de lo que falta para tener un sistema universitario. Y eso que se hizo un montón, pero la verdad es que ahí hubo desacoples importantes. Y todos esos desacoples cayeron sobre las espaldas de los compañeros y las compañeras que salieron a dar clases, ¿no? Sin tener... nosotras, como decía Ali, somos de humanidades, Ali es de ciencia de educación, yo soy de la didáctica de la filosofía. Ninguna se le escapa que la verdad es que no es lo mismo enseñar por la pantalla que no es una cuestión nada más que tiempo, prenden la cámara. Estamos con un problemita técnico. Todo eso, además, ni siquiera... A ver. Te escuchamos un ratito entrecortada, pero creo que ahora te escuchamos bien. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Si no cambio, a ver. Bueno.
Digo, todo eso se dio además, no solo de un día para otro, sin haberlo previsto. Si hay algo que tiene la enseñanza es esta cosa de la previsión, ¿no? Claro. De pensar que, bueno, pero claro. Estamos organizados. Es que la verdad es que eso es parte de la enseñanza, ¿no? Por eso planifica, ordena, secuencia, no sé, desde el paradigma que quiera, pero pone en un escenario cosas y las distribuye. Eso fue lo que no pudo suceder. Claro. Pero además lo que sucedió fue que eso se daba en situaciones donde en nuestras casas todo era una complejidad inusitada. Entonces, doble, ¿no? Era como la suma de todos los miedos, de todos los trabajos y de todos los miedos. Lo primero, por eso yo digo, ¿qué es lo primero que se ve? Que frente a esta situación las compañeras y los compañeros pusieron la cola en la silla y, ¿no? Improvisaron desde pizarras hasta materiales, se acomodaron como pudieron a las plataformas, la virtualidad, los micrófonos, ¿no? Y la cámara extendida que te invadía la casa, tal cual, la casa del estudiante. Un montón de instancias de bullying, ¿no? De compañeros y compañeras que aparecieron recortados, ¿no? en sus dichos, de qué pasaba, de lo que se veía, de lo que no. Eso no es cualquier cosa tampoco, y sin un lugar donde poder, porque claro, en esa instancia donde todos, cada uno y cada una en su casa, obvio, que ni siquiera los sindicatos funcionaban de la misma manera. No es que vos ibas y te encontrabas con tu secretario general, tu compañero, tu compañera, decías, mira, está pasando esto y armamos rápido una reunión. Todo eso, después en un momento el Zoom se volvió la vida, pero hasta que eso aconteció, pasó un montón de tiempo. Sí. Un montón de tiempo. Y ese tiempo fue un tiempo para nosotros y nosotras en la Federación lo discutimos muchísimo, porque al cambiarse tan radicalmente las condiciones de trabajo, hubo que, claro, gremialmente también salimos a discutir cosas que no estábamos discutiendo, que no estaban en el primer plano, incluso, y haciendo dando un paso más como en la conceptualización, lo que empezó a pasar fue que eso que en sindicatos más, voy a decir, entre comillas, ¿no? Tradicionales, es el lugar desde el que se inicia la discusión, que son las condiciones de ambiente y trabajo. En un sindicato como el nuestro, como el de la docencia universitaria, que la verdad es que no eran nunca prioritarias las condiciones de trabajo, de estas condiciones, las condiciones materiales de trabajo que no fueran las salariales, devino un tema de análisis. Entonces hubo allí una torsión que, la verdad, gremialmente, yo no quiero decir que sirvió, porque uno dice, bueno, así se justifica cualquier cosa, digamos, pero la verdad es que le dio relevancia a las condiciones de trabajo como no lo había tenido hasta el momento. Nosotros y nosotras, de hecho, tuvimos una conquista muy grande con nuestra federación allá por el año 2009, 2010, las primeras paritarias, que conseguimos fondos para hacer capacitación gratuita. Claro. Fondos que se discuten cada año con las paritarias. Esos fondos son para capacitación académica y para CIMAT, condiciones y ambiente de trabajo. Todas las universidades y sus sindicatos firman sin problemas los fondos que tienen que ver con la capacitación académica. No siempre los que tenían que ver con condiciones y ambiente de trabajo. Claro. Porque era como una dimensión que nos quedaba por ahí. ¿no? Había, por ahí, que era además uno de las deudas nuestras. Digo, yo soy secretaria gremial de la federación, digo, también me hago cargo de eso, pero en nuestra dinámica de pensar el trabajo, eso venía como por atrás. Bueno, esta situación, este cambio tan radical en nuestra forma de trabajo, hizo que las condiciones de ambiente de trabajo cobraran la centralidad que tienen que tener para cualquier trabajo. Exacto. Y en ese sentido, claro, y en este sentido, Vero, ¿cuál es la agenda que se está discutiendo para este 2021? Que ya se estableció que va a ser virtual, si no es todo el año, por lo menos hasta mitad de semestre, en donde también las condiciones de trabajo vuelven a necesitar discutirse incluso en paritarias. Que es bueno, algo acá hemos hecho grandes avances en este sentido. Se firmó por primera vez en el mes de junio del 2020 un acta de condiciones y ambiente de trabajo a nivel nacional que pautó el derecho a la desconexión, que fue
que estaba retomando el tratamiento de lo que después fue la ley de teletrabajo, un proyecto que había presentado un senador de La Pampa, Lovera, creo, por derecho a la desconexión. Después eso fue retomado en la ley de teletrabajo, se firmó el derecho a la desconexión, se avanzó en las dispensas, en el reconocimiento de los permisos especiales para no, entre comillas, asistir al trabajo. Se reconoció la necesidad de avanzar en la cuestión de provisión de materiales para poder dar cuenta del trabajo en la virtualidad. Hubo muchos avances en ese sentido. Se abrió una paritaria a nivel nacional y simultáneamente se abrieron paritarias a nivel local. Como nunca, la verdad es que como nunca tuvimos un trabajo tan coordinado y tan intenso entre las paritarias locales y la paritaria nacional, ¿no? En ese sentido también fue un paso súper importante. Yo quería decir algo, porque ustedes pasaron recién hablando sobre el video, hablando de Isaura Arancibia. Y bueno, hoy justamente la Intersindical de Salud, donde estamos compañeros y compañeras de la CTA, de las dos CTA, de la CGT, también hizo un acto, un evento alusivo. Y así a mí me pareció importante, rescataban un documental de los astilleros sí. Y los compañeros y los compañeros reclamando por las condiciones de trabajo. Y en ese punto, la intervención de un compañero que después desapareció diciendo qué es lo que se discute cuando se discute condiciones de trabajo, ¿no? Porque los compañeros habían tenido 7 barcos y 7 muertos. Y la verdad es que lo que se junta y lo que se cruza cuando uno discute un accidente de trabajo es todo, ¿no? Es hasta la relación entre el capital y el trabajo. Discutir condiciones de trabajo es eso, ¿no? Por eso hoy uno ve cuál era la imbricación tan importante entre la implementación de un modelo neoliberal como el que se quiso implementar la dictadura y la necesidad de terminar con de desaparecer trabajadores y cuadros sindicales. Porque ese es un cruce. Esa cosa que uno dice es un accidente de trabajo, no es que nació habiendo accidentes de trabajo. El trabajo conceptualizado como tal, el accidente de trabajo conceptualizado como tal, da cuenta de cómo es que estamos en esa relación tan compleja dentro de, ¿no?, el modo de producción capitalista. Por eso es tan importante esto para nosotros y para nosotras. Entonces uno dice, bueno, cambiar la condición de trabajo. Cambia de todo, no es que no cambia nada. Y cuando estamos discutiendo esto, estamos discutiendo un montón, porque estamos discutiendo cómo queremos que el trabajo sea llevado adelante. Y en este caso, el trabajo que es producción intelectual, otra cosa, ¿no? Porque uno mira de la producción las condiciones de trabajo como para abajo, ¿no? La materialidad, qué está pasando, qué necesitas, qué materiales, y después tiene que ver cómo eso sobredetermina, para no ponerme así tan marxista violenta, porque son condiciones de producción de conocimiento. Exactamente. Es así. Entonces, cuando estamos discutiendo eso, lo que estamos queriendo discutir como trabajadores y trabajadoras es cómo queremos producir conocimiento, y finalmente eso es qué tipo de conocimiento estamos y queremos producir, ¿no? Digo, es compleja esa relación, pero tiene que ver con eso. Lo cual es un desafío, Vero, porque yo creo que el proceso de sindicalización de los docentes universitarios, que es relativamente reciente, si comparamos con los procesos de sindicalización de otros trabajadores, tiene esa complejidad de que muchas veces el docente universitario se ampara en que es el intelectual o el investigador, y le es muy difícil verse como un trabajador que también tiene condiciones materiales y simbólicas de trabajo, y que junto con la unidad sindical y otros sectores sindicales de la producción forman las condiciones de trabajo que este modelo capitalista neoliberal impone. Y a veces uno está discutiendo eso con alguien que se supone que tiene una formación para entenderlo. Sí, pero no, la autopercepción como trabajadoras y trabajadores, la verdad, es eso, ¿no? Es autopercepción. Entonces es complejo, y además allí hay toda una... No, yo siempre pienso el proceso de la reforma universitaria, ¿no? La reforma universitaria tuvo un componente obreril, no el de los docentes.
no el de los docentes. No precisamente. Digo, no era así. Eran los estudiantes que se reconocían como parte de la clase obrera, pero no fue la discusión o el lugar de la enunciación de las docentes, sobre todo de los docentes, porque docentes mujeres había muchas menos, la verdad también hay que decirlo. Ese proceso, el proceso que nos lleva a nosotros, efectivamente, de una sindicalización tardía, toda la docencia tiene una sindicalización tardía. CETERA es una decisión de UDA y la discusión era la T de CETERA, de trabajadores, ¿no? Y eso fue en la década del 70. Sí. Pensemos que Argentina tiene una tradición sindical de fines del siglo XIX, ¿no? Claro. Los procesos inmigratorios. Y acá la verdad es que el sistema de instrucción pública, por lo menos llamado así, hay desde mucho antes que en 1970. La sindicalización es tardía, y sobre todo en el reconocimiento no de la cuestión de la vocación, sino de la cuestión de trabajador y trabajadora. Exactamente. CETERA es eso. La T de CETERA costó la división de sindical. Eso es impresionante. CONADU es de fines de los 80. Claro. CONADU de fines de los 80. Claro. A fines de los 80, principios de los 90, CONADU estaba discutiendo convenio colectivo de trabajo. ¿Cuándo se aprueba? En el 2015. Claro. Todo ese tiempo fue el tiempo de no imponer la agenda. Porque uno dice, pero vamos a ponerlo así, ¿a dónde imponer la agenda del convenio colectivo de trabajo? Claro. Yo tenía el pelo negro cuando entré a CONADU, era otra cosa, claro. Y hablaba del convenio colectivo de trabajo. ¿Cuándo fue que nosotras y nosotros ganamos la pelea? Cuando logramos que fuera una agenda para los propios compañeros y compañeras, y que en las universidades se discutiera, y que nosotras mismas y nosotros mismos quisiéramos discutir la carrera docente para nosotros y nosotras. Ese tiempo llevó. Claro. Ali, acordate, en la Universidad de La Plata, reforma de estatuto 2008. Sí, 2008. La Facultad de Humanidades propuso la carrera docente, el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras. Se votó mayoritariamente en contra. Sí, exactamente. 2008. 2014 se firma el convenio colectivo de trabajo con la representación de las rectoras y los rectores y la representación sindical. Cuando las rectoras y los rectores se avienen a discutir el convenio colectivo de trabajo, quiere decir que quienes votan a los rectores y las rectoras quieren discutir el convenio colectivo de trabajo. Claro. Esto es así. Claro. Eso es así. Entonces, lo que hay es un cambio, y eso no fue producto de nada, ¿no? Por supuesto que fue producto de, entre el 2005 y el 2010, de la recuperación salarial, presupuestaria de las universidades, cómo nosotras y nosotros empezamos a tener una relación laboral distinta. Todo es una cosa compleja, no ocurre de la conciencia como si nada pasara. No fue magia. No fue magia, pero hay que poder verlo de esta manera. Es de todo un proceso que nosotros, uno puede tirar una línea de la reforma universitaria al 2015, cuando se homologa el convenio colectivo de trabajo. Entonces, y ahí ver cómo mayoritariamente, o por lo menos cierta hegemonía en esta cosa de una autorrepresentación de las docentes y los docentes universitarios como trabajadores y trabajadoras. Sí, que no solo es complejo ese reconocimiento en los docentes universitarios, en el resto del cuerpo docente, el maestro no se reconoce como un trabajador necesariamente, se reconoce como docente. Entonces es como hasta compleja la discusión de poder pensar un convenio colectivo, las condiciones de trabajo, las condiciones de la virtualidad, en superior ni hablemos de que como cada espacio va tomando unas decisiones que están casi, te diré, libradas a cada equipo directivo y no hay un lugar donde poder hacer una descarga gremial que colectivamente regule las condiciones de trabajo. En lo del derecho a la desconexión no sabemos de qué se trata. Bueno, eso la verdad es que es fundamental, pero también ahí va, ¿no? Y yo creo que en eso los sindicatos tenemos la posibilidad que muchas veces las jurisdicciones no tienen para hacer ciertas discusiones. Todas y todos los que estamos en las universidades y
nos importa este tema, sabemos las tensiones que hay entre cualquier jurisdicción provincial y las universidades públicas para discutir los sistemas de educación y de formación. Esto es así, digamos, no es que... la verdad es que yo creo que, de hecho, nosotras y nosotros con los compañeros de SUTEBA, de Educación Superior, no universitaria, hemos podido discutir alternativas y queriendo pensarnos como un sistema que la verdad es que hoy no tenemos. No sé qué me permitís meter un bocadillo. Sí, claro. ¿Cómo se ve desde CONADU la discusión de una posible nueva ley de educación superior? Viste que el año pasado se hicieron los cabildos. Nosotros tuvimos una entrevista muy interesante con Alberto Silioni, en la cual discutimos un poco si tenía que hacer una ley de educación universitaria o una ley de educación superior, cómo pensar ese sistema, si hay que pensarlo por separado, si hay que pensarlo integrado. ¿Cuál es el estado de la discusión en CONADU en este momento sobre esa posibilidad? Bueno, nosotros y nosotras en la Federación hace un montón que quisimos que dijimos, bueno, es necesaria una nueva ley de educación superior. Tenemos varios documentos que, bueno, ahora... Sí. Están como medio raros, pero porque la discusión es otra, pero la verdad es que estaban bien en ese punto, ¿no? En esa idea de discutir la idea de sistema, de cómo venía, fundamentalmente, una vez pasada ¿no? Porque cuando todos recordamos, bueno, por lo menos nosotros recordamos, no sé Lucía, pero nosotros sí, ¿qué pasó cuando se sanciona la ley de educación superior? Sí. Todas las discusiones que eso trajo, el contexto, 20 años después, ¿no? Nosotros, desde la Federación y nosotras seguimos diciendo que es una ley que hay que derogar, que hay que hacer una nueva ley de educación superior. Seguimos pensando que hay puntos que son muy complejos, las representaciones, el reconocimiento, claro, ahí hay mucho, pero muchísimo para mirar, y hay cosas que quedaron como fuera de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con la regularización de los claustros? Hay cosas que ya están hechas, hay cosas que se pueden pensar de otra manera. La carrera docente avanzó. Exactamente, ¿no? Y que siempre trae problemas porque, digamos, se avanza en una firma del convenio colectivo y resulta que la ley de educación superior dice otra cosa, entonces ahí siempre hay... Exacto. No, digo... Se nos congeló, Vero. Hoy estuvo internet terrible, ¿eh? Hoy estuvo terrible internet. Sí, yo tuve que tomar una mesa de examen y estuve así, tratando de escuchar. Conexión. Claro, hablando de conexiones y de desconexiones. Ahí estamos. A ver, Vero. A ver, párenme. ¿Estamos? Sí, esperen un estamos. Cachito, que vuelvo a la pantallita. A ver. Sí, pero yo tengo que volver a la pantallita donde las veo. A ver, ahí va. Porque uno necesita verse, ¿viste? Que nos parece que es fundamental es cuáles son las condiciones que tienen que darse y quiénes tienen que ser parte de la discusión de una ley de educación superior. Eso es fundamental. Siempre dijimos nosotros y nosotros que los universitarios y universitarias no alcanzamos. No somos suficientes. Hola. Se congeló. Se nos congela, Vero. Claro, suele ocurrir lo que siempre pasa en estos casos, que uno apaga la cámara y logra escuchar mejor al otro. Claro. Radiofónica, esta cosa radiofónica. Acá te escuchamos. Te vemos. Nosotros te escuchamos. ¿Qué es lo importante? Yo tendría que ver, acá están. ¿Quiénes discuten? A mí me parece que la legitimidad de cualquier norma tiene que ver con eso, ¿no? Y para nosotros y nosotras, y eso fue lo que dijimos después de la CRES de 2008, ¿no? La educación superior es un derecho individual y es un derecho social. Dar cuenta de que es un derecho social quiere decir
que no es de las universitarias y los universitarios, que allí habría una mala interpretación de qué cosa es la autonomía universitaria si sesgáramos de esa manera los actores y actoras involucrados en cómo pensar ese derecho que es la educación superior. Y por eso nos parecía que es importante recrear un espacio distinto, quizás parecido al que en su momento, en 2006, se recreó para discutir la Ley Nacional de Educación, ¿no? Donde había, claro, una cosa como esa. Y que esa que nos permita discutir estos temas que son centrales, ¿no? La articulación de la educación superior universitaria con el resto del sistema. Sí nos parece a nosotros y a nosotras que tiene que retomarse la idea de sistema, pero que falta, porque ahí las universidades estamos como colgadas de eso, ¿no? Ni coronamos ni dejamos de coronar, ¿no? Como lo que nos caemos, desarticulamos, ¿no? Podemos brindar trayectos de continuación, pero en otro lado sobramos, nos superponemos, es una cosa muy compleja y además simbólicamente las universidades tienen un peso que no siempre permiten pensar demasiado bien el resto del sistema de formación superior no universitaria. Ahí me parece que hay un punto que es importante y que nosotras y nosotros tenemos que poder atender. Y yo creo en eso, insisto, que los sindicatos tenemos una función interesante, tenemos una perspectiva importante que hay que aprovechar. Claro, que hay que aprovechar, ¿no? Ahí hay... Y una última pregunta, Vero, para no abusar de tu tiempo. ¿Cómo está la discusión paritaria en este momento de las universidades nacionales? Complicada. A ver, hay como dos partes. Se avanzó desde diciembre hasta aquí en los protocolos de vuelta, ¿no? En el ámbito de la CIMAD, de las condiciones de ambiente y trabajo, en los protocolos de vuelta. De hecho, nuestra federación propuso, frente a un protocolo que se había firmado, que firman, por supuesto, los protocolos marcos los firma el ministerio, ¿no? Los marcos, ¿no? Los generales. Después, cada universidad tiene que, en paritarias, acordar sus condiciones reales, concretas. Pero los generales les tocaba al ministerio. Y allí había como un índice, un semáforo, por decirlo de alguna manera, que habilitaba la vuelta solo era una cuestión epidemiológica. A fin de año, nosotras y nosotros presentamos en paritarias la idea de que había que complejizar ese índice y propusimos un índice para sumar otras variables al posible retorno a las aulas, que es lo que por supuesto nos interesaba resguardar, era la salud de los compañeros y de las compañeras, la tranquilidad. Digo, hay que desandar la idea de que durante 2020 no se dio clases, se dieron un montón de clases. Lo que pasó, un montón, es que se dieron desde las casas. Pero ahora, entonces, el retorno no tiene que ver con no querer laburar, sino que por el contrario, garantizar las condiciones para que ese trabajo no termine perjudicando la salud de los compañeros y de las compañeras. Eso quedó sin tratar a fin de año, ya hubo un par de reuniones ahora, se está terminando de firmar un acta a nivel nacional. Es complejo, ¿no? Porque de hecho hay los colegios universitarios, los colegios y escuelas en general ya han reiniciado sus actividades de distinta manera. Esto, insisto en decir, bueno, cómo cuesta la idea de sistema, incluso para los propios rectores y rectoras, ¿no? Decir, bueno, nos ponemos todos de acuerdo, no, eso es complicadísimo. ¿No? Entonces, gran parte del trabajo nuestro en las paritarias tiene que ver con empujar esas decisiones a nivel nacional, que sean colectivos, que las firme el SIN, porque en nuestra paritaria está el SIN como contraparte patronal, y después que eso sean los marcos donde se trabaja localmente. Eso va por ese carril, costosamente, pero ahora tenemos que avanzar nuevamente en el tema de las dispensas, porque con esto de las clases alternadas, digo, compañeros y compañeras que tienen los pibes y las pibas en edad escolar, digo, ¿no? Tenés los pibes una semana en esta burbuja, no sé qué, vos tenés que poder garantizar que los pibes estén en las casas y que vos hagas tu trabajo. Entonces hay que generar todo un plexo normativo que no te sirve ni las ordenanzas que tenés, ni el convenio colectivo, ni nada. Entonces todo eso es un trabajo extra, enorme. Y después está, por supuesto, la paritaria salarial. Nosotros firmamos una paritaria 2020 que tuvo una cláusula de revisión a fin de año, pero nuestra paritaria venció en marzo. Estamos reclamando, hicimos un plenario
hace 10 días aproximadamente, un 35% de aumento, las cláusulas de revisión, la idea fundamental de empezar a recomponer la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos durante el macrismo, fundamental. El reconocimiento de muchas de las cuestiones que nosotras y nosotros estamos invirtiendo materialmente para llevar adelante nuestro trabajo. Lo presentamos la paritaria anterior y esta nuevamente, ¿no? Digo, acá hay cuestiones de conectividad, de materiales, ¿no? que se juegan y que nosotros reclamamos que se hagan cargo, que no tenemos que ser los trabajadores y trabajadoras quienes demos cuenta con nuestro salario de eso, y por supuesto que se comience que se avance en una serie de programas que nosotras y nosotros planteamos como urgentes en las universidades, del estilo, ¿no? La regularización y la desprecarización de muchos compañeros y compañeras contratados y contratadas en varias universidades. Claro, sí. Todo eso requiere fondos especiales. El año pasado se firmó en paritarias, pero no se avanzó concretamente. Ni en eso, entonces todos esos son nuestros reclamos en la mesa paritaria. De hecho, lo que pasa es que nuestro acuerdo iba hasta marzo. Este mes de marzo tenemos un 4% de aumento que viene de la paritaria anterior, de esa cláusula de revisión, pero todavía no ha habido una convocatoria oficial por parte del Ministerio. Así que estamos esperando esa convocatoria. Nuestro reclamo ya es claro. Tuvimos nuestro plenario de secretarios y secretarias generales. Estamos esperando, la verdad, debería estar convocándonos rápidamente el Ministerio para iniciar esta discusión salarial de este año, ¿no? Que además hay que decir, los docentes de las jurisdicciones, CETERA ya firmó su paritaria. Nosotras tenemos, cuando CETERA firma la paritaria, ese mínimo que firma CETERA es la garantía salarial de todos nuestros compañeros y compañeras. Así que allí se produce como un descalce, ¿no? Sí. Eso pasa automáticamente. Nosotros tenemos que empezar a discutir rápidamente cuál va a ser la recomposición salarial de este año, con el norte no solo de no perder contra la inflación, sino de empezar a recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido. Muy claro. Exactamente. Bueno, Vero, te agradecemos un montón. Estamos ya pasados de horario por la entrevista. Perdón. No, un placer. Un placer, porque aparte es como siempre muy ameno poder encontrarse y charlar. Digo, más con vos, que nos conocemos las tres hace tantos años, ni hablemos de cuánto. No, eso lo vamos a dejar. Claro, eso que pasa fuera de la radio, se queda fuera de la radio. De la radio. Así que te agradecemos un montón, porque siempre sos como muy clara para que todos podamos comprender, y mucha de la gente que también nos escucha, que no está dentro del sistema universitario, pueda comprender también que la problemática es común a cualquier otro docente. Así que muchísimas gracias por haber aceptado estar en este espacio, y seguramente nos seguiremos encontrando para tener nuevas conversaciones y nuevos diálogos, compañeros. Cuando quieran, para mí un placer. Muchísimas gracias por el convite. Gracias, Vero. Bueno, nosotros vamos a avanzar con algunas cosas que estábamos compartiendo antes de la entrevista de Vero, sin desperdicio, Lucila. Sí, claro que sí. Digo, Vero siempre es tan clara y tan amena para escucharla que nos invita a reflexionar constantemente, ¿no? Claro. Y sobre todo como el lenguaje sindical, que muchas veces es como complejo para muchos. Claro. Muy allanado y muy fácil de comprender. Eso es como muy importante de destacar. Sí. Y de perlitas, ¿no? Esta idea de poner nuestras condiciones de trabajo en términos mucho más amplios de las relaciones sociales de producción, que me parece que eso es algo que no siempre vemos, que por ahí vemos que nos falta la silla adecuada, pero no vemos cómo esto se relaciona con un contexto mucho más amplio. Algunas definiciones sobre la ley de educación superior y de pensar un sistema integrado que me parecen muy interesantes. Bueno, como siempre, perlitas y cosas que podemos retomar, o como bien decías vos, en cualquier momento podríamos volver a tener una conversación con Verónica, que siempre sería muy, muy ameno. Bueno, nosotros habíamos adelantado nuestra última sesión del programa, que es la de Varieté Cultural, porque un poco queríamos avanzar sobre este homenaje, o de alguna manera hacerle un homenaje a Isauro Arancibia, y en el nombre de Isauro de tantos otros
y otras docentes desaparecidos por la dictadura, pero también queríamos compartir con ustedes un pequeño video que nos ha enviado el profesor Agustín Mesa del distrito de Moreno, donde presenta su libro recientemente publicado, Educación Sexual, un derecho fundamental. Él realiza este libro a partir de su experiencia como docente en educación secundaria y le permite avanzar sobre un tema controversial que el año pasado le dedicamos un programa cuando la invitamos a Graciela Morgade. Roxana, si querés, compartimos el video del profesor Mesa. Buenas tardes, me presento, soy el licenciado en Educación Secundaria Agustín Mesa, egresado de la Universidad Nacional de Moreno. Aparte trabajo como docente en escuela secundaria, como profesor de Ciencias Naturales, Biología, Salud y Adolescencia, ADS, Bioquímica y Bioquímica Especializada. Hoy les vengo a presentar un libro que se llama Educación Sexual, un derecho fundamental, a través del cual se trabajan diferentes tipos de talleres, donde se analizan canciones, poemas, donde se realizan juegos, bailes, y se trabaja la educación sexual de diferentes perspectivas, analizando nuestra cultura, analizando las diferentes culturas, y haciendo un análisis y un recorrido también a través del tiempo, analizando por ejemplo las publicidades, lo que se venía trabajando desde años anteriores en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y tratamos a través de este libro de brindar un aporte más, un granito más, como para que los docentes tengan una herramienta más para poder desarrollar su trabajo enmarcado en lo que son las ESI, la educación sexual integral. Otra de las cuestiones que motivó que trabaje la educación sexual integral de esta manera, de manera transversal, de manera integrada, tiene que ver con la confusión que hay a través de la información, de la cantidad o el exceso de información que se tiene, que no es transformado en conocimiento significativo. Es decir, hoy en día estamos a segundos de cualquier tipo de información. Basta con googlear, por ejemplo, métodos anticonceptivos y nos encontramos con un montón de métodos anticonceptivos, con un montón de información relacionada con la sexualidad, pero eso es información que no se transforma o que no se logra transformar en conocimiento significativo, en conocimiento que pueda ser incorporado de manera significativa para los estudiantes. Porque sería fácil, con solo googlear cualquier tema relacionado con la sexualidad, vamos a descubrir que tenemos un montón de información. Pero esto no basta porque nos seguimos encontrando con embarazos no deseados, nos seguimos encontrando con violencia de género, nos seguimos encontrando con bullying y con muchas cuestiones que se trabajan o que se vienen dando, que se vienen realizando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Así que bueno, a través de esto se puede trabajar y se puede lograr ese conocimiento significativo. Esa es la propuesta que tenemos y que les traigo en esta oportunidad a través del libro Educación Sexual, un derecho fundamental. Bueno, muchas gracias al compañero Cristian Mesa no es Cristian, perdón, el compañero por enviarnos este video. Y bueno, y así llegamos al final del programa, ¿no? Así llegamos al final del programa. Les pedimos disculpas por habernos extendido unos minutos, unos 9 minutos, pero bueno, también valía la pena la conversación con Verónica. Así que, bueno, nos estamos viendo el jueves que viene a la misma hora, a las 19 horas. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, cerramos. Adiós. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.